Mi estimado telepensante, como ve, hoy día nos acompañan dos grandes convenciones, ex convencionales constituyentes. Ya nos acercamos, estamos en la recta final a la votación, ¿no es cierto?, que va a definir los próximos 40 años de, según lo que dicen los expertos, las brujas quizás están diciendo que son 120 años. Depende de qué tan radical sea la fisura, la polarización, sea la implementación del proyecto de nueva constitución en el caso de que salga aprobado o, en su defecto, que iniciemos un proceso que nos lleve a buen puerto. Martín, querido Martín, qué bueno verte. Constanza, gracias por estar con nosotros en Esfera Pública. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas, Aquí muchas nos pilla gracias. Santiago. Qué rico. Oye, nosotros ya estábamos empezando aquí, para que usted sepa, mi estimado telepensante, uno parte conversando y ya cuando se empieza a poner álgida la cosa, yo digo, ya grabemos porque está muy buena la conversa. ¿Y sabe que Mm. estábamos conversando? De que permanentemente se hace un diagnóstico en este país de que el problema sería que la concentración del poder del presidente, que resulta que no hay movilidad en términos de legislativos, porque por eso entonces que a la gente no le llega, ¿no es cierto?, el servicio social que demanda y que muchas veces le puede hacer la diferencia en su vida completa. Y resulta que cuando uno va mirando con la lupa más finamente, uno observa que hay un problema en el aparato estatal mismo. Eso ya de a poco se ha ido instalando, pero la verdad es que el diagnóstico sigue primando el diagnóstico que hace la izquierda. Y ahí, Connie, lo primero que quería partir contigo preguntándote, ¿por qué si nosotros ya sabemos, todos los estudios muestran, ¿no es cierto?, que tenemos un problema con la modernización del Estado muy importante, que tenemos un problema con la gestión de la política pública? ¿Por qué seguimos como pegados en un diagnóstico que es falso, que nos vamos como a la Constitución, a quimeras de esa índole para explicar, no, es que la señora Juanita todavía tiene que hacer la misma cola a pesar de que hemos aumentado en un 30%, por poner una cifra, digamos, más o menos redonda, en los últimos 10 años el gasto en salud? No, yo creo que tuviste en el clavo en algo que nosotros con Martín nos tocó vivir en la Convención Constitucional, que es partir de la base de diagnósticos que son falsos, ¿ah? Y diagnósticos que son errados. Entonces, esto de, por ejemplo, bueno, vamos a tener un único sistema de salud para que la salud esté mejor, es falso. O que la culpa, por ejemplo, que los colegios públicos no anden bien es por culpa de los particulares subvencionados. Una cosa que no tiene sentido y uno le puede parecer muy loco, pero ese era un poco el análisis, ¿verdad? Y yo te diría que en este caso, ¿por qué se instala por parte en este caso, por gran parte de la Convención Constitucional, por la coalición de gobierno y en general, digamos, por esta izquierda trasnochada, que independiente que tenga rostros nuevos, las ideas son igual de añejas, ¿verdad? Yo te diría que por dos grandes razones que están unidas. Uno es por esta como obsesión de que las personas dependan del Estado, ¿ya? Es una lógica de dependencia del Estado muy brutal. Entonces, que las personas dependan del Estado en salud, que las personas dependan del Estado en educación, que las personas dependan del Estado en vivienda, que las personas dependan del Estado incluso en empresa. Ahí si ustedes revisan bien la constitución de la convención, van a ver que incluso hasta las comunas pueden crear empresas, o sea, dependencia del Estado total. Y el segundo tema, y que está relacionado, tiene que ver con una profunda desconfianza en las personas, ¿ya? Una profunda desconfianza en los privados. Y es por eso, ¿verdad?, que el gran cambio de paradigma de esta constitución, que no es una constitución de futuro, es una constitución de pasado, es no partir con las personas, parte con el Estado, ¿cierto? El Estado 1, el Estado 2, el Estado 3, y las personas siempre quedan relegadas en un último lugar. Parte de la base, ¿cierto?, de los derechos colectivos, en una lógica de la defensa de la naturaleza, pero no la defensoría de las víctimas. Derechos colectivos, pero los derechos y libertades clásicas retrocedemos unos pasos más atrás. Entonces, yo te diría que pasa por ahí, ¿eh? Esa lógica de control estatal, de dependencia del Estado y una profunda desconfianza en las personas. Sí, oye, solo agregar a lo que dice la Connie. De hecho, esta hipótesis que se hace, por ejemplo, en el caso de educación, que la educación pública está mal porque hay particular subvencionado, es una hipótesis no solamente que es falsa, sino que es contradictoria. Cuando yo tengo educación particular subvencionada y hay colegios particulares subvencionados buenos que le roban matrícula porque ofrecen un mejor servicio, o servicio, estoy hablando de educación, disculpen, de educación, hacen que el proyecto Ojo educativo, ahí. sí, no, me van a censurar. Entonces, eso hace que precisamente la educación pública tenga que mejorar.
se le pone presión, le pone competencia, si la competencia es muy buena porque saca lo mejor en ese entorno competitivo. Y entonces, efectivamente, es una hipótesis no solamente falsa, sino que contradictoria. O sea, es realmente una contradicción en sí misma. Y segundo, esta dependencia del Estado que describe la CONI, efectivamente, un Estado que crece, que nos va a solucionar todo, que también es muy falso, sabemos que eso ya no funciona, pero es porque nos olvidamos de los principios como la libertad. Porque cuando el Estado crece y me soluciona todo, el individuo pierde la libertad, y ahí voy al cierre que hizo la CONI, efectivamente está una constitución que no se fija en el individuo, en un individualismo bien entendido, digamos, en ese individualismo que le da libertad a la persona, en cuanto individuo que tiene efectivamente dignidad para él tomar sus propias decisiones. Bueno, eso se olvida y acá hay un Estado omnipresente que se hace cargo de todo. El otro día en un debate me tocaba con Baza, creo, el ex vicepresidenta, porque él se cambiaba el género, no sé por qué. Que él decía que yo dije, las comunas van a crear empresas públicas, y le decía yo, y si el problema es que atienden mal a las personas en el CEFAM, en la educación pública, que no hacen aseo y ornato en las comunas. No, pero es muy bueno que hagan empresas públicas porque así va a haber más empleo. O sea, la lógica de ello es que el Estado te va a solucionar hasta el problema de empleo. Entonces, es realmente muy falso o muy ignorante quizás. O sea, quizás no conocen de historia política o de economía, no sé. Yo no sé dónde está el problema, digamos. Bueno, yo creo que va mucho en esa actitud religiosa que hablaba la Connie de tener, poner toda la fe en que el Estado efectivamente puede resolverlo todo. Ahora, habiendo hecho ese análisis de lo que se va a plebiscitar, eh, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué viene después de este, en el caso de que se rechace, y ojalá si fuese, ¿no es cierto? ¿Qué viene después en el proceso que sigue? Hay un diagnóstico que hace Paulina O'Donnell que dice que el principal problema de la Convención Constituyente fue llevar listas de independientes. ¿Qué opinan ustedes de eso de cara a que se reinicie un proceso no desde cero, porque no quieren hacer el plebiscito del sí y el no de nuevo, sino que quieren quieren partir de la base que el plebiscito en que ganó ese 80% sigue teniendo esa fuerza que tuvo en ese momento y que hoy día seguiría ese mismo 80% por un apruebo de un nuevo proceso. ¿Qué piensan ustedes de las listas de los independientes, de cómo se diseñó todo este tema de los escaños reservados, que ahora estaban de nuevo en esa discusión? Increíble que la gente no aprenda. O sea, no sé, ¿cuál es la opinión de ustedes frente a todo esto? Porque nosotros ahora queremos pensar que va a ganar el rechazo, queremos pensarlo, queremos tener la fe ahí y queremos poder imaginar qué camino se va a ir construyendo. ¿Voy yo? Dale, ¿Partimos? dale. Sí, dale, dale. A ver, yo creo que primero esto ya quizás es un análisis un poco más político, en términos de que yo considero bien increíble estas como contradicciones vitales, como diría Hernán Vigí, o estas como esquizofrenias de repente de la manera en que plantean o instalan los temas la coalición de gobierno. Porque por una parte, Paulina Bodanovich está haciendo campaña por el apruebo, pero por otro lado ya está hablando del sistema en caso que gane el rechazo. Es una contradicción bastante elocuente. Al menos yo no doy por sentado que va a ganar el rechazo. Y nunca lo hemos dicho, y de hecho con las encuestas en No. mano y todo, yo creo que de verdad nos estamos jugando todo el 4 de septiembre y después el 5 se verá. Pero me parece increíble cómo se le ha tirado la cadena al propio texto y que no sean capaces de defenderlo. De verdad, nos pasan los debates, nos pasa en general en todas partes. El propio presidente de la República, que por más inexperto que sea, por más comillas, joven que sea, plantea primero, acá no hay plan B. Después dice, puede haber un plan B. A la semana siguiente, 2 semanas después. Después dice, oye, ¿Cómo pero ¿sabéis cambió de qué? opinión el presidente? En muy poco tiempo. Es Por último, antes raro. tuvimos la primera vuelta y la segunda vuelta, pero acá ya es como todos los días cambia de opinión. Entonces, y después le mete el cuco a la ciudadanía diciendo, ojo, que si gana el rechazo va a haber una nueva convención, así como, qué miedo. Y ahora dice, bueno, en realidad el plan B va a ser una nueva convención, así como convención. Entonces, como, eso primero, a mí por lo menos me parece que ya llega al borde, no solamente de contradicciones, que está bien, que uno puede cambiar de opinión y todo, pero que ya llegan al borde como de pretender insultar la inteligencia de las personas. ¿Ah? Y eso yo al menos lo encuentro grave en términos de la gobernabilidad. ¿Ya? Ahora, yendo un poco a tu pregunta, yo creo que en el caso dado que llegan al rechazo y empiece un nuevo proceso, sea cual este sea, yo creo que la Convención Constitucional tuvo una gran gracia, que te demostró lo que no hay que hacer. ¿Ah? Entonces, como el manual de lo que no hay que hacer está en la Convención Constitucional. Entonces, no tienes que meterle la mano a la urna. Los escaños reservados definitivamente fueron un completo y total
vulneración a la igualdad del voto, que implica que todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. El voto de Lida González, que es del pueblo Yagán, de 61 votos, versus el voto de la Marcela Cubillos, que sacó 84.000, valía lo mismo. La sobrerepresentación de los escaños reservados versus la población indígena, el hecho que los propios pueblos indígenas, o sea, los propios indígenas te dicen, yo no me sentí representado por esos escaños, y por otro lado tampoco quiero que me metan dentro del mismo saco. O sea, prefiero, por eso es que muchos votaron en el padrón normal, digamos, nacional, no votaron en el padrón indígena porque primero se sienten chilenos. Entonces, el mal diseño del tema de los escaños reservados fue realmente brutal, ¿ya? Y ¿para qué decir del tema de los independientes? Y con eso cierro. Los independientes, que no fueron independientes, y nosotros lo advertimos en su momento, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir armar pactos de independientes en circunstancias que los independientes se llaman así porque no puedes meterlo dentro de un pacto? O no pueden tener un mismo programa, porque no forman parte de una coalición política, si ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos independientes nunca fueron independientes en cuanto a que eran incluso más radicales que el propio Partido Comunista. El Partido Comunista era ordenado. Total, Por último eran anarquía. cuadrados, uno podía No, conversar incluso algo con ellos, pero con los movimientos de independientes no, porque eran incluso más radicales. Entonces, ahí lo que se hizo fue alterar el sistema electoral y terminó generando un procedimiento que condicionó el resultado. A mí de repente me dicen, bueno, pero algunos dicen que en realidad la convención fracasó, como que ya a esta altura incluso los propios periodistas ya se ponen en ese lenguaje. La convención estuvo mal, pero el producto no estuvo malo. Es como, a ver, espérate, si los procedimientos condicionan los resultados. O sea, si tú tienes un mal proceso y tienes una convención que funcionó mal, obviamente que el producto no puede ser bueno. Si es como que tendría que ser ya, no sé, por generar una azar, metamorfosis por tremenda, azar, digamos. por azar. Entonces el tema no tiene que ver solo con los independientes, tiene que ver con que en realidad todo se hizo mal. ¿Y para qué decir? Y con esto cierro, con el hecho del momento en el que se hizo. O sea, como que si hay momentos de procesos constitucionales donde, o sea, en la experiencia comparada te dice que no tienes que hacer, es en periodo electoral. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el periodo donde más elecciones tuvimos? Metimos el proceso constitucional. Sí, es como el manual de hacerlo mal, básicamente fue esto. ¿Mm? Sí. Oye, y solo agregar, efectivamente, yo creo que el proceso fue un desastre por el diseño institucional, que la Connie lo escribió súper bien. Yo creo que hay otro tema que también en el proceso a mí me generó muchas dudas, y que fue esto de la hoja en blanco, ¿no es cierto? Y para allá voy. Porque una cosa es hacer cambios constitucionales. La Connie nos podrá ilustrar, pero dentro de mi ignorancia yo entiendo que las constituciones que ha tenido Chile, ninguna es una refundación tan total como la que se propone acá, digamos. Todas recogen cosas del anterior, hacen cambios, pero van avanzando, reconociendo nuestra historia, nuestra tradición, nuestras formas de hacer las cosas. Pero esto de una hoja en blanco en un momento refundacional con los anarquistas, independientes y extremistas dentro de esto, efectivamente genera en el país una incertidumbre total. Y ese es un problema, porque si todos dicen ahora, mire, si gana el rechazo, que Dios quiera que así sea, las encuestas dicen que va bien, pero si gana el rechazo, vamos a seguir en esta incertidumbre total. Entonces aquí es donde yo digo, el desapego de la realidad y el mundo político es brutal, porque la gente en la calle, ¿qué está preocupado? De que no hay inversión y no hay empleo, no hay pega, de la inflación desatada, que está bien, son temas, podríamos decir que son transitorios en un marco constitucional, que son más largos, digamos, o el tema de la inseguridad, migración, terrorismo, digamos, un tema de seguridad nacional complejo, pero es que efectivamente cuando yo le meto incertidumbre total al sistema, digo, mire, Chile va a estar reseteando su constitución por los próximos años, digamos, para ver cómo vamos a tirar los dados cuantas veces sea necesario, es que no va a haber ni un peso de inversión y no va a haber empleo. Entonces al final la realidad te va a comer. O sea, recordemos que los gobiernos y los países se caen, ¿por qué? Por problemas económicos o de seguridad. Son las dos cosas que están avanzando rápidamente en deterioro en este país. Entonces, yo creo que efectivamente de hacer otro proceso, yo hablaría más de cambios constitucionales que de una hoja en blanco para hacer una nueva constitución total. Hagamos cambios, yo feliz hago cambios, yo creo que hay que hacer cambios constitucionales, pero ojo con el factor de incertidumbre que se introduce en esto, de no saber el método, de no saber el alcance, porque tiene efectos reales sobre las vidas de las personas que ya lo estamos viendo. En este año constitucional no fue gratis para Chile, para nada. Si la unidad con peor desempeño de Latinoamérica, ¿por qué? Pasamos a Perú en riesgo, ¿por qué? No es por factores externos, estamos todos expuestos a los mismos factores, es porque Chile ha hecho mal la pega, porque estamos en un escenario de una tremenda incertidumbre que el mundo político no hemos sido capaces de abordar de buena manera. O ha hecho muy bien la pega, porque según mi teoría, todo esto es profeso. Tú para transformar el país en el proyecto de Álvaro García Linera, tú tienes que desmembrar este país internamente, es decir, tienes que polarizar en grupos de amigos enemigos, lo hemos hablado, así funcionó la convención además, y tienes que generar una crisis, una debacle económica y de seguridad tal que efectivamente se atomicen las distintas regiones en comunas y cada uno vea cómo sale adelante por sí mismo.
Entonces, tenemos dos opciones. Y este es el punto que a mí me hubiese gustado, digamos, poder avanzar más así como en un trabajo de profundización con gente que, como usted, está arriba del escenario. Una es la opción que dices tú, Martín, que muestra las cosas muy mal y que efectivamente hay una mayoría de una élite que podría haber hecho las cosas bien que la hizo mal. Y ahí yo voy contigo. Pero otra es que hay una minoría que hoy día nos gobierna que ha hecho las cosas súper bien. Porque este es el recetario de Lenin. Y este recetario de Lenin se está usando para terminar, ahora no tengo el libro acá, pero para terminar constituyendo en Chile el proyecto de García Linera. Y ese proyecto está en este libro de Rodrigo Ugalde que dice Los peligros de la plurinacionalidad, y lo han dicho, y García Linera influyó directamente en la convención. Entonces, cuando tú tienes, y este socialismo del siglo XXI bolivariano está y empapa el documento completo. Entonces, el tema es que nosotros, en la medida en que no terminemos de decirle a la persona con la que estamos conversando, pero cuéntame una cosa, pero tu proyecto es el de García Linera o no, pero tú te diste cuenta lo similar que es el proyecto final a la Constitución de Bolivia o no. Y tú, cuando saliste elegido, ¿le dijiste a la gente que ibas a querer que Chile fuese como Bolivia? ¿Les prometiste eso? ¿O les prometiste que Chile iba a ser como Suiza, que iba a ser como los países escandinavos, que íbamos a tener un Estado benefactor que te diera derechos sociales? Creo que fue lo segundo. ¿Cómo le va a Bolivia en este plano, en el plano de los derechos sociales? Entonces yo creo que en el fondo, si nosotros no nos hacemos cargo de que la realidad es que este desmantelamiento y este descalabro, o sea, cuando alguien ayer me decía, pero es que no entiendo que a Boric no le importe que se muere la gente Mm, asesinada todos los días por mm. sicarios, por mafiosos, es que no le importa, es que no le interesa. O sea, después se enjuagan, ¿no es cierto?, con los derechos humanos la boca y andan haciendo verborrea, pero es que no le interesa porque evidentemente que su proyecto político pasa por tener que cobrar esas vidas, pasa por tener que empobrecer a la gente. Si a la Cristina Kirchner tampoco le importa que un 40% de los argentinos vivan bajo o sea, en la línea de pobreza, pero así en la pobreza total. Como decía Spert, niños que están naciendo con la droga en sangre. Eso quiere decir que dado que sus mamás en la pobreza son drogadictas totales, los niños ya nacen drogadictos. Imagínate lo que es eso. ¿Qué le importa a la Cristina Kirchner? Es gente que no le importa. Entonces nosotros de alguna manera, a mí lo que me impresiona es que nosotros siempre venimos como de la buena fe, así como, no, porque las cosas hay Mm. que hacerlas bien, pero que usted se equivoca porque en realidad aquí hay un proyecto, claro, o sea, cuando tú lees a Ricardo Lagos que dice, si gana la prueba habrá que reformar el sistema político regulando los partidos políticos y sentando las bases del sistema electoral. O sea, a ver, si Ricardo Lagos dice que de ganar la prueba hay que escribir la constitución completa de nuevo, porque reformar el sistema político, regular a los partidos y sentar las bases del sistema electoral es a rearmar todo el proyecto. Entonces, qué hace que gente, yo entiendo a la gente ignorante, que no entiende, que es buenista y que, pero qué hace que gente que entiende esto sea capaz de seguir apoyando como una parte todavía de cierta izquierda, qué sé yo, un proyecto de este tipo, si no es que efectivamente están abrazando un país que sigue un régimen que democráticamente no lo elegiríamos y se están aprovechando de esta circunstancia, como decía la Connie, muy mal diseñada, yo diría que muy bien diseñada. O sea, y además en medio de la pandemia, donde toda la gente mayor que no le gustan estos experimentos no fue a votar, ¿no es cierto? Entonces, no sé, en eso, si es que es tan evidente para ustedes también, a partir de la observación del comportamiento, al menos de Baza, de Loncón, de gente como ellos, que el proyecto está súper claro para ellos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en varias cosas. Yo creo que lo primero, nosotros siempre partimos me refiero a nosotros pensando un poco como sector político, siempre partimos de la buena fe. Y yo creo que esa buena fe no podemos perderla, pero sí creo que hemos cometido un error con respecto a esta nueva izquierda, ¿ya? Si uno quiere llamarlo así. Desde mi punto de vista, creo que es una nueva izquierda en cuanto, como dije anteriormente, en cuanto a los rostros, pero no en cuanto a las ideas. O sea, realmente es escuchar ideas que no solamente son trasnochadas, sino que son ideas fracasadas y que se siguen instalando como si fuera un mantra, ¿cierto? Pero lo que sí hemos hecho es subestimar al adversario. Yo creo que la buena fe nunca hay que perderla, pero tampoco se puede subestimar, ¿no?
Y eso queda bastante claro porque a mí también me da la sensación de que como que no les importara. O sea, cuando uno ve el comité político, ve un poco la acción del presidente de la República, decidido 100% por la opción apruebo, independiente de lo que digan, si esta cuestión igual que la convención, sí, es verdad. O sea, es lo mismo que la convención, la letra chica más grande que el titular. O sea, te dicen que Chile, y se defienden con eso, que es un artículo chiquitito que está en la constitución de la convención que dice Chile es único, indivisible, no se podrá separar. Ya, pues, pero si tú lees la plurinacionalidad y ves las bajas que tiene, entonces no importa lo que dice ahí, porque la manera en que se plantea esa letra chica de verdad es más grande que el titular. O sea, autonomías territoriales indígenas para los 11 pueblos y naciones indígenas de Arica a Punta Arenas, con autogobierno, con libre determinación de los pueblos, con propiedad indígena protegida, con derecho a restitución de tierras con Presupuesto. medida preferente de reparación. Entonces tú decís, a ver, si de Arica a Punta Arenas vas a tener, eso le decía ayer en un debate a una activista feminista que decía, oye, pero sacaste este artículo, y le dije, pero sí, a ver, te explico de nuevo. De Arica a Punta Arenas van a haber autonomías territoriales indígenas. El conflicto que hoy día existe en la macrozona sur y que se ha ido ampliando tiene que ver también mucho con tierras. Entonces, si ese conflicto hoy día que está en la macrozona sur, que no le importa al presidente, el presidente se pasea por Canadá, por Estados Unidos, va al cambio de mando en Colombia, anda por las regiones del rechazo como Pedro por su casa, le da lo mismo y no ha pisado la Araucanía y no ha pisado la provincia de Arauco. Porque es verdad lo que dices tú, yo creo que sinceramente el nivel de obsesión que hay por instalar y como por así decirlo, dar como el golpe de gracia con la constitución de la convención, que es como una manera como de decirle a los vecinos, mire, cumplimos, ese es tal nivel de obsesión que el tema del gobierno no le importa. El gobierno finalmente es un instrumento para algo que es bastante, comillas, más trascendente. Y eso obviamente es muy preocupante, porque resulta de que, para bien o para mal, el presidente que tenemos, y en algún minuto se le tendrá que ocurrir gobernar, porque si no, la cosa simplemente no va a dar en un país donde además, ya lo decía bien Martín, está bien, o sea, somos un país que a puro ñeque ha salido adelante, estamos acostumbrados a las catástrofes naturales, estamos acostumbrados a de repente a tener crisis, pero nivel de incertidumbre por los 2 años que tenemos, ya la gente está bien cansada, o sea, el nivel finalmente como de tensión que hay en el país es muy brutal. Entonces, yo creo que el primer paso, bueno, evidentemente es que gane el rechazo, porque ganar el apruebo se consolida finalmente esta idea, ¿cierto? Que tiene esta nueva izquierda, que la práctica no es muy distinta, se consolida definitivamente. Y un solo tema nomás para cerrar, a propósito de lo del buen diseño. Es tan cierto lo que dices tú, que, a mí me impresiona como la falta de pudor, ¿eh? O sea, de verdad lo digo, o sea, como que yo pienso en política y como que uno siempre se cuida en no decir nada que sea político, o sea, decir las cosas que son políticamente incorrectas, decirlas, pero decirlas de buena manera, o bien buscar bien los tiempos, ¿verdad? Transmitir de la mejor manera posible. Pero el Partido Comunista no tiene ningún pudor, o sea, a mí me impresiona el nivel. O sea, ya salió el Partido Comunista diciendo que si hay una nueva convención, tiene que ser igual a la convención constitucional. Igual. No, es que no hay que cambiarle nada. Y es como, pero no puede ser. O sea, te juro que como yo lo pienso, digo, aguántate un ratito, por último, un par de semanas. O sea, y por eso es correcto, yo comparto lo que tú dices, de que no se trata de un mal diseño, fue un diseño que fue hecho a la medida, pensado precisamente para tener un resultado que fue, yo creo que mucho mejor de lo que ellos esperaban. O sea, la centro derecha quedamos en un menos de un cuarto, y ni siquiera llegamos a cerquita del cuarto, porque en realidad habían 3 o 4 que, Bien no, o sea, difuso el límite. Sí. éramos como 33 en realidad, ¿ya? Así en el refugio los 33 de 155. Entonces, precisamente que busquen repetir la misma fórmula, te da cuenta, ¿cierto?, de que en realidad esto no es una cuestión que fue al azar, sino que fue una cuestión bien pensada, y yo creo que el azar también colaboró para eso, ¿no? Ahora, se pasaron tantos continentes que finalmente igual, eh, bueno, terminamos lo que terminamos, o vamos lo que vamos. Sí, oye, efectivamente, yo creo que fue muy buen negocio para ellos, digamos. Y por eso quieren repetirlo. ¿Y por qué no lo van a repetir si les fue muy bien, digamos? O sea, repitamos el diseño donde ellos tuvieron el control total. Obvio que lo van a querer repetir. En ese sentido, yo creo que no hay que perder la buena fe, pero hay que ser mucho menos ingenuos. Yo creo que hemos pecado aquí de ingenuidad en los últimos tiempos enormemente. Y sí, entre medio hay una masa de gente de centro izquierda, quizá y todo, bien intencionada. Pero lamentablemente en política no se juzga a las personas por las intenciones, sino que por los resultados. Y sabemos que las ideas o los discursos en los que ellos se anclaron y que están pegados y que están atrapados son pésimos y que tienen pésimos resultados. Pero es que además lo que yo he ido aprendiendo en este tiempo es que efectivamente hay un partido comunista y cierto sector que son activistas.
ya que no son políticos. Ellos van a repetir mentiras una y otra vez con tal de instalar efectivamente una música que va a bailar la mayoría silenciosa. Y eso es lo que hace el Partido Comunista. Te va a empezar a decir, oiga, si fue maravillosa esta convención. Pero ¿cómo? Fue maravillosa, fue maravillosa. Y te lo va a repetir una y otra vez. Oye, en 6 meses más se nos va a haber olvidado esto. Oye, si no fue tan mala la convención, si igual fue buena. Y vamos a estar, ¿sabéis qué? Pongamos el escaño reservado y más todavía, para que sea más representativa, para que sea mejor. Y lo van a hacer. Acuérdate, tengo el caso del viejo de No Más FP, que no me acuerdo ni cómo se llama. Un viejo Encina. solo. Oye, No Más FP, no, y lo veíamos al principio, te decía, hace 10 años. El viejo loco, oye, FP, oye, base del sistema oiga, de las tasas de interés bajan. No, no sé, no FP, no. ¿Y qué? ¿Se echó la FP? Se la echó un activista que hizo su pega. ¿Cachai? Oye, centro de tortura en el metro Baqueano, todo hablando del centro de tortura Baqueano. Ahí nos tenían los activistas. Así va a ser. La convención fue muy buena. La convención fue muy buena. Te la van a empezar a repetir y en 6 meses más van a la mitad de Chile. Pucha que fue buena la convención. Si no hacemos la pega. Por eso digo, no hay que actuar con ingenuidad en esto. Y en el Partido Comunista y que efectivamente ellos sí tienen una intención que es un poco más perversa porque le interesa su ideario ideológico a cualquier costo, pero son una minoría y ellos sí van a tratar efectivamente por todos los métodos de volver a repetir esto. Si les fue muy bien en esta convención, yo creo que nunca pensaron instalar tantos temas tan radicales en un borrador constitucional, que espero que se rechace, pero yo creo que ellos están contentos, digamos. No, ellos tienen un tremendo triunfo político. Ahora, ¿cómo lo evitamos en el diseño institucional del camino que viene, Connie, para asegurarnos que no se repita exactamente la misma historia? ¿Qué es lo que tú harías distinto, además de sacar los escaños Oye, reservados? es que esa es buena pregunta, Connie. ¿Cómo harías tú una constitución para que esto nunca más pase? Tener un país con un sistema político tan estable, con defensa institucional de la democracia, del Estado de Derecho. Diseñanos un país ideal, Connie. ¿Qué cambiaríamos? Oye, como que ya dejé de pensar eso hace tanto tiempo, como que al principio lo pensaba, después cuando ya entraba a la convención Cuando fue teníais como, fe que te pescaran, en la convención. cuando tenía fe de que, pucha, que de repente los estudios pueden haber servido para algo, así que en una de esas, pero después como que perdí esa esperanza. A ver, yo creo que hay una parte que es como bien, no sé, latera, pero que creo que fue un factor bien relevante de la falta de gobernabilidad del gobierno anterior, que terminó generando esta parálisis institucional o este gobierno dividido en el que estuvimos, que es el siguiente, que nosotros como desde la academia lo advertimos, pero obviamente nadie nos pescó, que es lo siguiente, el sistema, a ver, el diseño, ¿cierto?, del presidencialismo con un parlamento, eh, antes del 2005, ¿ya? El presidente, ¿cierto?, duraba 6 años, y cada 4 años se cambiaba la Cámara de Diputados y cada 8 el Senado. El 2005 se rebaja el número de años del presidente de la República, la duración presidencial a 4 años, ¿cierto? Y se hizo elecciones conjuntas de parlamento con el presidente de la República pensando en algo, pensando primero en que malos gobernantes que salgan rápido y si hay un buen gobernante, bueno, entonces que la coalición de gobierno siga, pero 4 años era una buena medida para que un gobierno pudiera llevar adelante parte de su programa de gobierno y en segundo lugar un buen equilibrio en caso de que hubiera un mal gobierno. Pero también hubo una segunda razón, el de las elecciones conjuntas, que como teníamos un sistema electoral con efecto mayoritario, es decir, de grandes coaliciones, era altamente probable que el presidente de la República obtuviera la mayoría en el Congreso y por lo tanto tenía mayoría para poder llevar adelante su programa de gobierno. ¿Qué pasó? Se cambió el sistema electoral por ley, ¿cierto? Y se cambió este sistema con efecto mayoritario, que era el binominal, eh, por un sistema electoral proporcional de magnitudes grandes, ¿cierto? Distritos como el de Pudahuel, por ejemplo, Maipú, que elige 8 diputados. Vaya a preguntarle al ciudadano Maipú si conoce 2 de esos 8, para poder pedirle rendición de cuentas. Ese sistema electoral es fragmentario y el gran problema que tiene es que es imposible poder obtener grandes mayorías, ¿ya? Y el primer presidente que fue electo con esas dos condiciones, es decir, los 4 años que no se hizo esa modificación con el sistema electoral proporcional, fue Piñera, en versión 2. Porque como el cambio se hizo en Bachelet 2, el primer presidente que fue electo con esa tormenta perfecta, esa receta para el fracaso, fue Sebastián Piñera. Entonces, más allá del el eventual poco talento político del gobierno, todo eso, dejémoslo un segundo en el cajón. Tuvo también que ver con este diseño institucional donde incluso al presidente le cuesta trabajo poder encontrar eh, bien alineada su propia coalición. Entonces, Dentro. claro, entonces ese factor que puede parecer un factor como menor y todo, fue todo, ¿ya? Porque eso generó esa parálisis institucional, ese gobierno dividido que hace imposible que cualquier presidente, Piñera u otro, pueda principalmente poder tener finalmente la mayoría suficiente para poder gobernar. Entonces, yo creo que ahí, en términos de diseño institucional de un sistema político,
A mí académicamente me gusta mucho el parlamentarismo, pero creo que Chile es un país que es esencialmente presidencialista y uno la tradición, la cultura en el fondo tienes que cambiarla de a poquitito, no puedes tener un Transantiago en términos de sistema político porque se te cae todo, que es lo que decías tú, Vanessa, antes con lo de Ricardo Lago. Yo creo, o por lo menos lo que propusimos nosotros, fue un presidencialismo equilibrado, eficaz, que permitiera, eso sí, un mejor movimiento por parte del Congreso y donde el presidente, o sea, donde el Congreso, perdón, se eligiera en la segunda vuelta presidencial. Si mantenemos este sistema electoral. ¿Por qué? Porque te genera una sensación, ¿cierto?, de que en la práctica vas a votar por el parlamentario que en la práctica, ¿cierto?, va a terminar colaborando con el presidente en su respectivo programa de gobierno. Es una cuestión muy simple, o que parece muy simple, pero que finalmente puede terminar generando efectos que son más vistosos. El sistema electoral, o sea, perdón, el sistema político que tenemos en la constitución de la convención es un charquicán que no entiende nadie. O sea, a propósito del tema de los ingredientes, o sea, esta cuestión, nadie se puso de acuerdo en si el plato salado o dulce. Y le empezaron a echar ingredientes así como loco y el plato terminó incomible. O sea, cada uno pujó por lo propio, jamás se pensó en un sistema político armónico. Y si tú no piensas en un sistema político armónico, simplemente la democracia no anda. Connie, Fachain decía que era parecido al de Camerún. ¿Es así, digamos, o es eslogan eso? ¿Realmente hay un No, texto no, comparado con el de Camerún? yo creo que no hay ningún sistema político que tenga ni siquiera el de Camerún, que, o sea, lo leí a grosso modo, no soy un Eh, especialista en Camerún, eh, pero no pero existe en ¿cómo? ninguna parte, o sea, es que es una cuestión que no tiene, no, o sea, ni Bolivia, por eso, ni Bolivia ni nadie se atrevió a tanto, ¿ya? En nada de esto, o sea, en plurinacionalidad ni Bolivia se atrevió a tanto, muchos lo comparan con la constitución boliviana, y yo entiendo que tiene similitudes, pero esta es mucho peor. De verdad se pasa a muchos más continentes que en la Constitución de Bolivia, porque por último, en la Constitución de Bolivia varias cosas quedan más entregadas a la ley. Acá, claro, muchas cosas quedan entregadas a la ley, pero dentro de la Constitución está cruzada, ¿cierto? Todo el tema de la plurinacionalidad y el sistema político, sinceramente, no hay nadie, yo creo, relativamente serio que te pueda decir que es un sistema político que va a funcionar. De hecho, el otro día estaba en un debate con Gonzalo Winter y yo decía, oye, si no hay ninguna parte del mundo donde está esta cuestión. Y decía, ¿cómo que no? Bueno, va a estar en Chile. Y yo, pero Ah, está ya, Ya. qué bien, buen La argumento, oye, pucha, refundación. qué tranquilidad, qué qué buen tranquilidad. Y yo les, argumento, no, pero claro. ¿cómo? Si está en Chile, va a estar en Chile. Y yo decía, Sí. oye, está bien, pues, pero una cosa, o sea, si tú quieres experimentar con el país, díselo a la gente. Pero no le puedes decir a la gente que este es un sistema político que va a andar. A la gente no le importa en todo caso mucho el sistema político. El punto es de que el sistema político es el que te permite finalmente que pueda funcionar el ejercicio de los derechos sociales a través de prestaciones. Si tú tienes un mal diseño, esto es lo que conversábamos también fuera de programa, si tú tienes un mal diseño institucional, ¿cierto? O sea, nada No. funciona, nada puede funcionar bien. Si tú tienes un mal diseño institucional, las cosas necesariamente van a funcionar mal. Y esto yo se lo escuché mucho a Fernando Adria y yo de verdad, cuando lo escuchaba yo decía, por eso es bueno un sistema político, porque decía, bueno, si uno parte de la base, de la mala fe o de que en realidad todos los burócratas son abusadores y que van a ejercer, bueno, si para eso está el sistema político, Pero precisamente si si para asumimos que controlar todos a son eso. santos, no necesitamos normas, Exactamente, pues. pues esta cuestión no se trata de la buena voluntad, pues se Eh, trata que hay reglas que son específicas, que el derecho público, ¿por qué el derecho público solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido? Solo aquello expresamente que está permitido, para que nadie se salga de su atribución, porque si alguien se sale de una atribución, se rompe el Estado de Derecho. Pero, Así de simple es. pero si ustedes se O dan sea, cuenta, ahí hay una extorsión muy importante. A mí que me gustan estos lados así como del inconsciente. Ellos, como decías tú, Connie, al principio, desconfían absolutamente del privado. El privado es el malo, el privado es el perverso, el privado es el demonio. Nosotros, cuando queremos un diseño institucional que se haga cargo de que el ser humano es falible, es frágil, se puede corromper, nosotros tenemos la mala fe y estamos acusando a todos de ser burócratas aprovechadores. ¿Te das cuenta de la extorsión emocional que hay detrás de eso? O sea, ellos pueden deslegitimar y maltratar a todos los privados con todo el esfuerzo, con todo lo que se pone en este país, con que lo mejor además que tiene este país, más encima en contra de la evidencia empírica, lo proveen los privados y nosotros no queremos que nos acusen de que tenemos mala fe. Entonces, yo conversaba ayer con la Tere Marino y le decía, ¿sabes qué? Es que si yo entro a esta cuestión, yo voy a ir con todo. Acúsame que tengo mala fe. Acúsame que veo negro, porque lo veo mal. Toda esta cuestión la veo mal. O sea, acá está, como decía Axel, acá hay ese sueño de la casa de todos no es posible, porque hay gente que es parte
de esta familia que no quiere una casa de todos, que simplemente lo que quiere es imponer, como decía Martín, su proyecto a costa de lo que sea. Y nosotros tenemos que empezar, yo creo que a hacer ese rol de identificarlo, decirle, tú eres de los que no quiere la casa para todos. Ya, ahora entiendo con quién estoy hablando, pero señor, usted que está ahí en el público, que es telepensante, televidente, qué sé yo, ¿se da cuenta que él es de los que no? Porque ellos tienen categorías de personas para nuestro lado, que el momio, que el cuico, las tres comunas de la Suiza de Chile, que los desiguales, que llenan de categorías. Y nosotros estamos siempre como a la defensiva diciendo, no, no hay que hacer que, si yo no tengo mala fe, no es que, y efectivamente uno no tiene mala fe, pero al final a uno no le queda otra que asumir que, bueno, si quieres pensar eso, piensa eso, pero para un diseño institucional necesitamos personas que se hagan cargo de que somos seres humanos y que efectivamente ahí, Martín, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que ese 50% de lo recaudado, la reforma tributaria de Bachelet, que se fue a la contratación de operadores políticos, se suma al diagnóstico de la CONI, que fue, no solamente tenemos un sistema electoral que, ¿no es cierto?, polariza y que fragmenta todo el sistema político, que además hizo imposible la gobernanza, ¿cierto? Sino que además tenemos un Estado capturado en que, como decía Cayetana Álvarez, no importa que la derecha salga elegida, nunca gobierna, nunca tiene el poder, digamos, o sea, gobierna, pero nunca tiene el poder. No sé cómo lo ves tú eso, Martín, ahí. Sí, no, oye, es que esto es, yo creo que un punto muy clave, y volver atrás a lo que decía la Connie, y que tiene mucho que ver con lo que decís tú. O sea, podemos discutir de todos los derechos sociales, el cielo nocturno, todo lo que queramos, digamos, todas estas cosas tan trascendentales que se plantean en este texto, iluminadoras, de hecho. Pero, pero es que la verdad, con un mal diseño político se cae todo. Nos da lata, porque yo llevo 200 y tantas charlas, y siempre lo digo, parezco rayado, pero es que hablamos de que los presos votan, que la seguridad, que los fondos de pensiones. Y cuando uno trata de hablar, oye, del diseño político, a nadie le importa, ¿hay cachado? Es como, oye, hablemos de este parlamento Fome, po, pluricacional, la Cámara de es las fome. Regiones, el equilibrio de poderes. Disculpen, pero mira, quizá al nivel de los derechos fundamentales y todo, pero es que además todo eso es música si no hay un buen diseño institucional. No se respeta nada, no se cumple nada. O sea, hoy día en Chile, con el diseño que tenemos, se violan los derechos humanos de quiénes, de los chilenos que están en la Araucanía, de los que, en fin, violan, matan, y en el fondo, todo parezco ya como los de las marchas, pero es que eso pasa en Chile, digamos, y el Estado no hace la pega. Es una lata porque yo tiendo a pensar que, oye, esto es una empresa, Chile, digamos, de nuevo me van a censurar aquí, pero necesitamos un buen gerente, y el gerente, ¿quién es? Es el mundo político, ¿no es cierto? El presidente, el legislativo, y lo que estamos haciendo aquí en nuestro diseño de headhunting, digamos, para esto, que es el sistema político, es un desastre, es un desastre. O sea, Florcita Motúa legislando, eso es lo que tenemos, lo teníamos. Pero es que eso vamos, entonces hay que mejorar los estándares, hay que mejorar la sincronía, que es lo que explicaba la Connie muy bien, que aquí no sé si se advirtió o no cuando se hizo la rebaja y que coincidían los 4 años, claro, que después se eliminó el binominal, en fin, y se fue cayendo consciente o inconscientemente, Vanessa nos va a decir que conscientemente, en un diseño que nos trajo efectivamente una ingobernabilidad. Piñera 2, efectivamente, con todas las falencias que se pudo haber tenido ese gobierno, que pudimos haber tenido, yo también fui en parte de ese gobierno, pero es que efectivamente además, con un parlamento que no dejaba hacer nada, acordémonos de lo que era. Entonces, chuta, yo creo que efectivamente el diseño político hay que volver a eso y hacer que la gente entienda que es muy importante y que hay que dedicarle cabeza a eso. Entonces, si no, ¿qué sacamos? A mí me ha tocado ver comunas, para que bajemos a nivel comunal, bien administradas, que son fantásticas porque hay buena gestión, y otras que son un desastre. Y hoy los recursos son los mismos. Comunas pobres, estoy hablando de igualdad de condiciones rurales, oye, muy bien administradas, muy mal administradas. Quizás hay que mejorar para que todas las comunas tengan un buen nivel de gestión, y eso implica mejorar el sistema, que es lo que está en la Constitución, y lo segundo, lo que hace este canal, mejorar efectivamente el interés de la sociedad por la política y no abandonarla, que es el otro gran problema que tenemos y que nos llevó, yo creo, aparte de esto, porque vuelvo, si no le entregas el poder a una minoría violenta, una minoría vociferante, que controle el escenario político, porque la mayoría lo abandona en manos de los pocos actores que van quedando. Entonces, disculpe la lata, pero creo que este punto es súper central. O sea, el diseño político, yo creo que, chuta, y la Connie aquí tenemos una experta, así que, ¿qué más le cambiaríais, Connie? ¿Ah? No, y además, ¿La, espérate, Connie, la el tema monarquía de no estos te tinca? partidos, Un sistema monárquico o algo así, no? el Porque hubo tema de los una partidos. candidata a senadora de Ñuble, acuérdense, que propuso monarquía, ¿te acuerdas? Que duró como 2 días en campaña. Uy, ¿verdad? ¿Te Toda acordáis? la Si no, se razón, sí, ha po. pasado muchas cosas en este año. Que no sería una mala idea, que no está descartada, sí, me No, la acuerdo. Loncón de Reina. Pero Estupendo. si pueden terminar, pero evidentemente que pueden terminar en eso, porque al final las autonomías territoriales, bueno, si tú eres autónomo también te podrás dar interiormente el régimen que quieras darte, o sea, podéis tener Pueden una, dárselo.
Ahí hay Pueden Club de darse. Rey, evidentemente. Ahora, Connie, en el tema de los partidos políticos, porque esta crítica a la postulación de los independientes, a mí no me, a pesar de que salió muy mal en el proceso constituyente pasado, pero a mí no me convence del todo, en el sentido de que lo que estaba diciendo Martín, o sea, los independientes, la gente que no, volvamos a, no hablemos de los independientes de la convención, hablemos del proyecto que viene y hablemos de la posibilidad de tener cupos para independientes o no. Uno habla hoy día con gente que conoce bien la realidad de los partidos políticos, de todos los sectores, y la conclusión es, no, los partidos políticos son como empresas de empleo, son como, ¿no? O sea, se dedican a conseguir empleo para su gente. En eso están, no están en la parada, y son maquinarias de poder que en el fondo su único objetivo es repartirse la torta de lo que es el Estado. O sea, son grupos de captura, no son los canales institucionales a través de los cuales se manifiesta la voz de los representados. Toda esa paja de David Easton no es la máquina negra, que los que contribuyen a la caja negra, ¿no es cierto?, donde se toman las decisiones políticas, el input, el output, toda esa teoría de la ciencia política, mi estimado telepensante, lamentablemente yo estudié mucho tiempo ciencia política y uno se da cuenta en política que gran parte de lo que estudió en realidad son quimeras, ¿sí? Quimeras, nada más que eso. Entonces, pero al menos sirve para descartar. Entonces uno dice, ya, tenemos además, partidos políticos hoy día que simplemente no cumplen su función. O sea, en términos de Easton, no cumplen su función. ¿Qué es lo que ha surgido en paralelo? Surgieron los amarillos, por ejemplo. Tienen los independientes, o la posibilidad de gente independiente, que se postule de forma independiente. Creo que Martín, tú fuiste independiente o fuiste bajo lista, pero no eres No, militante, digamos. Entonces, bueno, estas son las no, cosas. yo sí era militante y fui en la lista de la UDI, digamos. Ah, Y, y fuiste a la soy, lista. y soy un férreo defensor de los partidos políticos. Pese a que hayan problemas en los partidos políticos, creo que tienen un rol fundamental y hay que reivindicarlo. Tienen más la prensa bueno, cosas que mejorar, pero yo creo que hay que... O Pero tú sea, sin crees de partidos verdad, porque yo políticos... hablo con gente de No, todos los sectores y me dicen, eh, gente de todos los sectores, me refiero a ciudadanos que en algún momento tienen un contacto con los partidos, tienen sí, ganas no, de yo sé, mira, participar, no, yo y esta, se esta encuentran con esto vuelta... que es un desastre. Sí, esta vuelta yo me la he dado, pero yo soy autoflagelante, entonces digo, mira, que los partidos son todo un desastre, que los políticos son todo un desastre. Pero bueno, ¿y quién elige a los políticos? ¿Quién participa en los partidos políticos? Si al final, si el cambio parte por uno, entonces yo quiero que mejore un partido político, bueno, me meto y hago la pega, me meto en política. Disculpa, uno no se puede echar el mundo encima tampoco, ¿ya? Pero es que si no hay partidos políticos, ¿qué hay? Y el partido político es muy necesario. O sea, sin partido político es un mundo de independientes. Y que vamos a tener a todas las personas viendo el programa individual de cada uno. No, si los partidos políticos son muy necesarios y básicos. Sin un partido político no hay gobernabilidad. Punto. O sea, aquí yo creo que efectivamente depende. Si hay que hacer un diseño de un comité de expertos, sí, podría ser independiente según currículum, lo que queráis. Pero si hay que hacer un tema electoral por votación democrática, tenéis que entrar en los partidos políticos, lo siento. Los partidos políticos son el canal institucional para que las personas canalicen sus ideas o como quieran en el fondo llegar al poder político. Entonces, yo creo que es fundamental en ese sentido no generalizar. Yo creo que sí hay mucho que mejorar en los partidos políticos y ahí estamos al debe porque hay que hacer mejor la pega. Y si no somos capaces de que voten más personas, bueno, los políticos tenemos que motivar que más personas voten. Pero yo creo que también, yo creo que tiene más mala prensa de lo que son los partidos políticos. Yo creo que ahí efectivamente es muy de moda y es súper cómodo decir, no, yo soy independiente, pues, yo no soy de los partidos. ¿Ah? Y yo sí creo que es muy valioso y hay que militar en un partido y hay que estar, pese a mi situación transitoria personal, digamos, pero yo creo que es muy importante estar en un partido político y participar a través de un partido político. Aquí los llaneros solitarios, yo en serio hay unos muy útiles, digamos, y que cumplen sus funciones, pero yo creo que a fin de cuentas es, y a nivel mundial lo que mejor han dado son los partidos políticos y es la manera que tenemos para organizarnos, no hay otra, ¿no? Pero los partidos políticos, Connie, también tienen que tener, hay ley de partidos políticos, tienen que tener un diseño institucional también, para que no sean capturados por ciertos dinosaurios que no desaparecen nunca, que se quedan para siempre ahí. O sea, ¿quién más agotada que nuestra generación de ver a Letelier, de ver a Girardi, de ver a Elwin, de ver a Lago? Váyanse, uno decía, váyanse para la casa, pero si ustedes no entienden el mundo nuevo que llega, si ustedes no entienden nada, son señores que vienen de la época de la Guerra Fría. Vayan, déjennos a nosotros un rato, dennos un espacio. No dieron ningún espacio.
a nadie de nuestra generación, y por eso finalmente los que nos siguen a nosotros están en Evópolis, están en el Frente Amplio. O sea, tuvieron que crear partidos, digamos, fuera para poder ingresar a la política porque era imposible con estos partidos absolutamente capturados. Entonces, lo que uno dice, la ley de la democracia tiene que operar al interior de los partidos políticos, donde tiene que haber un recambio de, por ejemplo, sus directivas, donde tiene que, uno lo ve en la crisis de la democracia cristiana hoy día, la democracia cristiana tiene una élite que está absolutamente desconectada de sus bases, y sin embargo esa élite sigue tomando las decisiones a nivel partidario y como si tuviese ese apoyo y ese respaldo, lo cual es mentira, no es verdad. Y perdón, Martín, pero uno también lo vio en la elección de Sichel y después en el triunfo de José Antonio Cast. O sea, Sichel no era un tipo de la derecha que viniera de un partido con carrera profesional dentro de la UDI, RN o qué sé yo. Y así le fue como le fue, pero... Sí, yo no digo que los partidos sean pero él fue el infalibles, candidato a Chile no, Vamos, ojo. no, sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Sí. Ahora, mira, yo déjame tomar un poco de lo que decía Martín. Yo comparto contigo de que los partidos tienen que también, se tienen que profesionalizar. Y aquí me voy a poner Martín Arrau con la cuestión, pero se tienen que profesionalizar. Sí. Y tiene que ser finalmente un partido, los partidos políticos tienen que entender de que esta cuestión no se trata solamente de como, bueno, va pasando una directiva, puede entrar otra, no, sino que se tiene que hacer una causa, o sea, se tiene que preocupar de la causa. Ahora, yo déjame decirte que sí estoy de acuerdo con Martín en cuanto a que tiene muy mala prensa y además ahí hay que hablar más bien con quienes son militantes, creo yo, porque hay mucha crítica también de gente que en la práctica como que ve esta cuestión pero la ve de afuera y solo critica, pero no se ha metido nunca en lo que significa realmente manejar un partido. Entonces, en ese sentido es mejor quizás, yo creo, hablar con militantes. Comparto además con Martín otra cosa, si hay algo virtuoso que tuvo la Convención Constitucional para nosotros, al menos yo sí valoro cosas que pasaron ahí, es que los llaneros solitarios se terminaron yendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la causa colectiva que pusimos por delante valió mucho más la pena que las estrellitas individualmente consideradas, y sabes que eso terminó generando muchos más liderazgos. No había uno, éramos 20. O Se jugó sea, en equipo. se jugó en equipo, entonces Martín Sí. veía los temas económicos, la Rocío veía el tema de derechos fundamentales, la Cate tenía su rol, Richie tenía el suyo. Entonces yo creo que eso se terminó generando si es que hubiéramos, no sé, delegado simplemente, por así decirlo, en las estrellitas, habrían sido 2 protagonistas, o 3, pero fuimos 20, cada uno tenía su espacio, y eso es porque efectivamente pusimos la causa colectiva por sobre lo individual. Yo comparto contigo de que los partidos políticos tienen que tener un sistema de democracia interna que permita una estructura y una institucionalidad. ¿Y sabes qué? Existe. Y gracias a eso yo al menos, yo soy militante de la UDI, vi un cambio. ¿Ya? Acá tenemos algunas diferencias con Martín, pero No, gracias a tranquilo. que no existían más de 2 reelecciones seguidas, ¿ya? Es que la expresidenta de mi partido no terminó, o sea, no terminó ganando y tampoco podía ir de nuevo, y ganó Javier Macaya con la Pepa Hoffman. Yo te puedo dar fe que si no hubiera ganado Javier con la Pepa, yo nunca habría sido candidato. O si hubiera sido candidata, me habrían mandado a un lugar donde no habría ganado. Te Es aseguro que, que Catherine Montalegre no habría sido candidata, te aseguro que Eduardo Cretón no habría sido candidato, te aseguro que Ricardo Neumann, que es cercano a Macaya, no habría sido candidato, te aseguro que finalmente Felipe Mena en Los Ríos tampoco hubiera sido. Entonces, yo te digo es un que problema, eso ¿eh? Es sí, un tremendo. estoy de acuerdo, pero por O eso pongamos el caso de creo, Pancho Rego, ¿cachai? O sea, gente que o es el muy caso de Pancho valiosa Rego, y por que no le ejemplo, dan en RN, que no tiraje, lo ¿cachai? llevaron, ¿cachai? O sea, Claro. yo creo que acá también tiene que ver precisamente con lo que estás diciendo tú. Yo al menos lo hablo quizás desde mi partido, pero la Pepa, por ejemplo, no fue candidata por ninguna parte, no podía ir a la reelección, no fue candidata, y dijo, me voy a dedicar a profesionalizar la U. Y en eso está. Entonces, quizás un camino largo, y quizás esto estoy hablando solamente de un partido y esto es una cuestión más bien generalizada, pero al menos tiendo a pensar de que hoy día hay espacios que están abiertos, yo también lo veo en Evópolis, en RN quizás lo veo un poco menos, en el Partido Republicano también lo veo, de que están los espacios que uno se puede tomar para finalmente meter gente nueva, y no solamente rostros nuevos, sino que con una nueva idea de poder hacer política. Y eso yo lo comparto 100%. Y en el caso de los independientes, a ver, pactos de independientes por ningún motivo. Pero sí No, creo que los partidos políticos tienen que darle el espacio para que precisamente no sean solamente las personas que funcionan dentro del sistema, tienen que darle el espacio a los independientes para que puedan ir en cupos, ¿cierto? En la medida que las personas sean un aporte, ¿ya? Y quizá y eventualmente también
tratar de coquetear con ellos para que ingresen precisamente al partido. O sea, yo creo que también no es excluyente. Aquí tenemos que volver a la lógica de que sean los mejores, y los mejores no significa que el que tenga el mejor así, tremendo currículum, no, el mejor para un determinado rol, el que termine entrando y que por supuesto también el, comillas, casting que podamos hacer sea un casting que se haga con tiempo, que se haga preparándolo, que se haga profesionalizado al final. Entonces, yo al menos esa es la visión que yo tengo de lo que debiera ser un partido, y en el caso de mi partido, yo creo que yo puedo dar fe de que las cosas han andado mejor. No nada es perfecto, obviamente, pero las cosas han andado bastante mejor. Pero entonces en el proyecto, si es que se reinicia todo este proceso, digamos, ¿ustedes estarían más a favor de que los candidatos viniesen únicamente bajo paraguas de partido, a que fuesen independientes o que hubiese una mezcla también como se produjo en las elecciones anteriores de los convencionales? ¿Cuál sería como... No, no, Yo por ningún motivo pactos de independientes, por ningún motivo. jamás. Po. Si piensa que podéis tener un anarquista con un conservador en una misma lista y sumar los votos, o sea, ¿qué significa eso? O sea, o sea, la persona que votó por un conservador le terminó dando los votos a un anarquista, se podría haber sido. Si dentro de esas listas de independientes había cualquier pensamiento, para ser suave, había cualquier cosa. Era un chaquicán, era lo que había, o sea, una cosa. Y terminó saliendo gente X. Po. Entonces, X me refiero a que votaba, el elector votó a uno y salió otro. Entonces, no, Oye, ninguna posibilidad. Rojas Bade le quitó el cupo a Luis Alejandro Silva, po. Y creo que fue como por 200 votos más Fue encima. nada, fue nada. Nada. Entonces, es cualquier cosa. Pero yo, la verdad, que lo que decía la Connie, o sea, Edison cuando está haciendo las ampolletas, yo estoy viejo, ya repito las cosas, ¿no? Lleva 1000 materiales probados, porque se le quemaban todo en la incandescencia, y un ayudante le dice, oiga, ¿para qué sigue probando si ya la ampolleta no fue? No, no, he aprendido 1000 maneras de cómo no hay que hacer las cosas. Aquí ya aprendimos una. O sea, no, por favor, no repitamos la convención por sus costos, por su incertidumbre para el país y por el desagrado, la verdad es que, porque, o sea, porque el cero debate intelectual, o sea, Chile merece más, ¿ah? Vámonos a los eslogan. Yo creo que Y, somos capaces de hacer algo mejor y es muy fácil hacer algo mejor que la convención. Oiga, si es muy malo, digamos. La vara ahora, está bajita. ya, pero Sí. miren, así como para ir cerrando, la pregunta es la siguiente. A ver, los partidos políticos, el Congreso, nosotros sabemos que tienen la legitimidad por el suelo. O sea, decirle hoy día a un chileno, sobre todo de la prueba, me imagino, no sé. Yo no entiendo cómo piensan los de la prueba. Hoy día pensaba, en realidad, mi gran problema es que yo con todas esas personas tengo que no tener nada en común, nada. O sea, no sé si la naturaleza humana ni siquiera. Porque para que tú estés por el apruebo, y estés, por lo tanto, por la destrucción de tu país, estés para que se empobrezca toda la gente, para que exista un grupo privilegiado, para que a ti te destruyan, estés por eso, yo creo que ya son dos psiquis distintas. Una es la que se rige por el tánatos, el instinto de autodestrucción, ahí está la prueba, para mí, lo digo súper, súper honestamente, porque uno no puede frente a un texto como este, si tú tienes sinapsis neuronal, no puedes decir que vas a apoyar esta cuestión. O sea, perdón que lo lleve a ese extremo y que me Esa es funen, una cita como de la doctora Cordero, ¿no? bueno, es que Sinapsis neuronal. puede Está ser como que su disociación cognitiva, ¿sí, no? puede Una ser que yo vaya cosa. avanzando hacia allá, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que llega un momento en que uno se empieza a desesperar cuando se hace cargo en serio de que aquí estamos en esta pelea. Estamos en la pelea de que hay un grupo del país que puede llegar a ser mayoritario que quiere la destrucción del país. Es así de simple. Yo no lo puedo creer, simplemente a mí me deja estupefacta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese grupo del país, más una parte importante de los que estamos por el rechazo, francamente yo les digo una cosa, yo no confío en los partidos políticos, lo digo súper honestamente, menos quiero listas de independientes, prefiero el mal menor, porque en política muchas veces hay que elegir por el mal menor y no por un bien. Lamentablemente esa es la realidad y hay que hacerse cargo, hay que tener cierto criterio Bueno, pragmático esa es también. la democracia, po. No, no es el Exactamente, mejor sistema, es el El sistema arte de menos, lo o sea, el es el mejor posible. menos sistema que malo. conocemos. El menos malo. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros para pensar en un proceso? Porque también Sergio Muñoz, por ejemplo, que conversamos de estas cosas, él también está con esta idea de que tiene que volver el poder constituyente, ¿no es cierto?, al Congreso. El Congreso es el que en definitiva tiene que hacer para que volver a los cauces institucionales que corresponden para que se hagan las cosas. Perfecto, yo con todo eso puedo estar hasta un cierto punto de acuerdo. Mi problema es que está desfondado en la legitimidad todo el sistema político. Mi problema es cómo tú le presentas hoy día a la gente, tanto del rechazo como de la prueba de todas maneras, cómo le presentas tú hoy día a la gente la opción de que sea todo manejado por partidos políticos, siendo que hoy día los partidos políticos, la gente lo que menos quiere es saber de los partidos políticos en general, porque
tendrán mala prensa, pero además, por Dios, que hacen mal la pega y además, por Dios, que han hecho pegas que no corresponden al rol del partido político, porque ¿para qué vamos a hablar de la captura del Estado? Y eso es así, digamos, o sea, yo poquito estuve Sí. adentro y harto hablo con militantes, y la cuestión es, da dolor de guata, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le terminas de persuadir a la gente de que es mejor que vayan personas elegidas por partidos políticos? Ya partido político es una palabra casi como, ¿no es cierto? Como que uno está diciendo un insulto, ¿ah? Y Sí, en vez terminan. de independiente, porque Mm. independiente, la palabra independiente ya trae toda una impronta de nobleza, de altitud de miras, de qué sé yo, que no tiene la palabra, las dos palabras partido político. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo podemos legitimar un proceso en adelante que efectivamente se encauce a través de las vías democráticas, siendo que las vías democráticas son los partidos políticos, tienen un rechazo ciudadano tan alto? Uf, tremenda pregunta. Yo voy a rellenar para que la Connie siga pensando en la respuesta inteligente, pero no, no, a lo que voy primero, sobre esto que independiente tiene una connotación positiva, no la tiene. O sea, la tiene porque, claro, estáis comparándolo con partidos políticos que tienen una connotación negativa, pero independiente es que no tienes compromiso. Y en política necesitas compromisos con ideas, digamos. O sea, no es positivo elegir un independiente, para nada. Yo necesito elegir a alguien que tenga efectivamente un compromiso con cierto ideario para saber qué idea me va a representar. Entonces, ahí efectivamente hay un tema más comunicacional que real respecto a los conceptos. Pero es tremenda pregunta, porque efectivamente todo lo que tú dices de las malas prácticas, o sea, yo he visto episodios de corrupción izquierda y derecha acá, o sea, olvídate en los municipios, en la cuestión, o sea, eso es real, existe, la captura del poder existe, todo lo que tú dices, sí. Yo no lo niego, yo digo que hay que trabajar para mejorarlo. Pero ¿cómo hacemos para que este proceso de reconstrucción nacional, porque eso es lo que hay que hacer, digamos, de las confianzas, si es que hay que hacer reformas constitucionales, que yo creo que sí, no sea un proceso meramente voluntarioso, ¿no es cierto? Una cosa, sino que haya algún marco institucional que nos dé cierta certeza de que esto va a servir y que va a ser legítimo, digamos. Efectivamente, yo le deseo el mi tiempo a la Connie para que responda. Esto lo hacíamos mucho en la convención, como no podíamos hablar mucho, cedíamos nuestros minutos. Sí, claro. Era súper No, pero penoso, en verdad. es que es tremenda ¿Sí o no? pregunta, porque estamos en una encrucijada país brutal, digamos. Sí, yo, Vanessa, yo creo que es una tremenda pregunta y yo entiendo, a ver, yo te hablo un poco desde mi experiencia, o sea, yo llevo relacionada con, no sé, pues con mi partido 20 años, tengo 36, quizás un poquito más, 21. Y la verdad es de que uno pasó por todas las etapas, o sea, de hecho te voy a hacer una confesión, si Javier y la Pepa no hubieran ganado en la última interna, yo creo que renuncio. ¿Ya? Precisamente porque no estaba de acuerdo con la manera en que se estaban haciendo las cosas, pero por mucho tiempo ya. Eh, pero dicho eso, yo te diría que acá esto es yo creo que tiene que haber un doble compromiso. Un compromiso por parte de quienes les interesa la política y quieren y tienen también, yo creo, la responsabilidad de participar más. Yo creo que de querer finalmente, de ver la causa de país, de Chile merece más, un poco lo que decía Martín, Mm. que yo creo haberlo visto en general en nuestra bancada de constituyentes, donde muchos eran rostros nuevos o muchos no habían sido candidatos antes. El caso de Martín, por ejemplo, que había sido intendente, pero no había sido candidato. Hizo una tremenda pega, o en el caso de la Rocío, y así sucesivamente, o sea, Sí. mucho rostro nuevo, y yo creo que en gran parte fue por el hecho de que ya el Congreso estaba lo que estaba, ¿cierto? Y los alcaldes fueron candidatos, entonces yo te diría que eso en primer lugar, yo creo que tiene que haber también un compromiso más cívico también, de que quienes, esto es una frase de Jaime Guzmán que tampoco está muy de moda, digamos, pero que siempre la he encontrado o sea, muy elocuente en esto, que al final del día, si los mejores o quienes en la práctica piensan en el servicio público, se dedican o van al sector privado y se dedican a ganar plata, van a finalmente tener los bolsillos llenos, pero las almas vacías, ¿cierto? Y a mí me pasa mucho con mis alumnos de Derecho a la Católica, de que a diferencia de otras universidades, lo primero que eventualmente piensan después es trabajar en un estudio jurídico, que no tiene nada de malo. Yo también trabajé 5 años en un estudio jurídico, renuncié para dedicarme a esto. Pero si tú ves a la gente, no sé, pues de la Chile, y esto es una crítica pública, o sea, que yo he hecho en la Católica, o ves la gente de la USACH u otras universidades, piensan en ser fiscal, en ser jueces, en ser políticos, y eso es algo que también tiene que haber un compromiso por parte mío como profesora, pero también parte, ojalá, de todos quienes están o le interesa el servicio público de tener un compromiso mayor. Y por parte de los partidos, yo creo que ahí también hay una responsabilidad y un compromiso que tienen que tener los partidos. Yo al menos creo que la UDI lo tiene y si es que le falta, bueno,
uno va a tratar de hacer lo posible del rol que uno tiene para que lo tenga más, que es el hecho también de hacer cosas distintas. Yo creo, por ejemplo, que el hecho de haber entregado la franja desde un principio a la sociedad civil, creo que fue un acierto. ¿Ya? Que no hubiera ningún rostro político ahí, sino que fuera la sociedad civil, fue un acierto, porque se pensó efectivamente que lo otro no iba a ser, o sea, que el plebiscito fuera ciudadano. Y yo creo que los próximos candidatos que puedan haber a los distintos puestos, tiene que haber también tiene que haber una cuestión que sea abierta, de quién quiere finalmente ser, quién quiere hacer la pega, con un compromiso también de idearios, que un poco lo que decía también Martín, o sea, esta cuestión tampoco puede ser así como que venga alguien, no sé, pues, oye, yo soy comunista, pero quiero ir por la... No, o sea, no. Tiene que haber también un ideario, pero también abrirse un poco más a que no solamente sean militantes, sino que también sean independientes pro una determinada causa y también finalmente un talento por parte de los distintos partidos de tratar de captar a la mejor gente. Yo te diría que igual creo que esa pega se está haciendo, perdona que solamente hable de la UDI, pero es lo que más conozco, pero se han armado, por ejemplo, comisiones económicas, por ejemplo, según Michelle Lavé. Michelle Lavé no milita, pero ella es vocera en materia económica. ¿Ya? Entonces, creo que ese tipo de cosas son positivas, son pequeñas cosas, pero que finalmente pueden terminar haciendo la diferencia. Pero sin duda que tiene que haber una mayor legitimidad, y yo creo que en la medida que uno vuelva a hacer la pega, que hoy día siento que se está haciendo por parte nuestra, por ejemplo, de volver a la calle, de tener también una permanencia en esto. O sea, un poco lo que hace Martín, que oye, lo conoce todo el mundo en Chile, o sea, no cuestión así como señor del camión. ¿Por qué? Porque ha mantenido un vínculo cercano con las personas durante todo este tiempo desde que fue intendente hasta ahora, y no teniendo ningún rol, no teniendo ningún cargo. Yo creo que el tema de volver finalmente a la calle, el hecho de mantener los vínculos también con las personas, con los distritos, con las comunas, yo creo que eso también te ayuda un montón para volver a legitimar a los partidos. El testimonio finalmente, el ejemplo arrastra, po. O sea, tú podías decir muchas Sí, cosas, pero el ejemplo arrastra. Yo creo que las al palabras final es una pega más conmueven y los silenciosa, ejemplos pero arrastran, digamos. Una frase muy eso. antigua y muy cierta. Ahora, no hay una fórmula. Yo te estoy hablando más que nada de la guata, de lo que me ha tocado ver en este corto tiempo que me tocó. Yo no había sido candidata antes, en este corto tiempo que me ha tocado cumplir este rol, pero creo que por ahí pasa, ¿ah? Pasa porque finalmente el ejemplo arrastra. Eh, y espero en ese sentido, por lo menos tiene mi compromiso de intentar hacer lo posible dentro de lo que uno le toca. Yo no tengo ningún cargo en el partido, pero hemos intentado, creo yo, tratar de modernizarlo, que entre gente joven, que entre gente también que antes quizás no miraba esto un poco de afuera, que también lo conozco un poco más. Eso yo creo, Sí, pero no hay una sí, no fórmula es perfecta. fácil, Es yo una sé que no pregunta hay muy una difícil. fórmula, yo sé. Martín, tú puedes cerrar el programa de hoy porque hemos cumplido con... Y yo te puedo dejar un incentivo, así como los incentivos que quiere poner Boric a la productividad, A para ver, que ahora las ¿cuál sería? 40 horas se transformen en 80 horas. A mí lo que me pasa es que uno se acerca al mundo de los partidos políticos, ve cómo funcionan y sale arrancando, digamos. No sé, lo digo bien honestamente. Martín, tú puedes cerrar ahí, te dejé un incentivo como los de Boric para mejorar la productividad de todos los chilenos. No, 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 yo llamo a desestigmatizar a los partidos políticos. Los cambios parten por uno. Los partidos políticos no son la gran maquinaria, sino que efectivamente no son perfectos para nada. Pero cuando uno va a una pequeña comuna, un partido político son 3 personas, 4 personas. Si eso es un partido político. Entonces, muchas veces son personas que son, oiga, pura pachorra y compromiso. Efectivamente, quizás siempre sale lo más negativo, pero también hay cosas muy positivas dentro de ellos. Y yo creo que el compromiso, cada uno tiene que buscar cómo aportar al país, digamos. Y acá, de aquí para adelante, se nos vienen 10 años muy difíciles de batalla ideológica, de batalla política, de activismo, en lo académico, en el periodismo, muchas cosas. Y cada uno verá cómo aporta. Si alguno quiere aportar a un partido político, bienvenido sea. Si otro quiere hacerlo desde otro mundo, bienvenido. Lo único importante es que ninguno se quede callado. Eso, si nos volvemos a quedar callados, vamos a volver a la misma situación que tenemos hoy día. Y es un cambio de actitud lo que necesitamos. Eso es, más compromiso, dedicarle más a los temas públicos por la frase que yo siempre repito: desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres, que es de Platón. Entonces, claramente eso es. Y yo creo que es el desafío que tenemos. Y solo, discúlpenme ya que este va a ser el último programa antes de la elección. Recordémosle a todo el mundo que es voto obligatorio, multa para que no vota. O sea, y aquí, mientras más votan, mejor le va a ir el rechazo. Y hay que cuidar cada uno de los votitos, así que todos inscritos apoderados, supongo ya, todos y su familia, digamos, porque aquí necesitamos muchos apoderados. Así que necesitamos pasar ese aviso y espero que la próxima vez que nos vengamos
estemos un poco más tranquilos, porque contentos no, pero tranquilos de que tenemos un poco más de tiempo para revertir esta situación tan mala que tiene el país, porque el rechazo espero que haya ganado. Para Oye, revertir el Martín, triunfo cultural de locales la de izquierda. votación. Los ¿Ah? locales de votación también, que ya que el Sí, gobierno no ha hecho la pega de informar, nosotros hemos tratado de todas las instancias de informar nosotros. Los locales de votación cambiaron también, las mesas cambiaron, entonces hay que puedan todo. revisar. Partimos una campaña que se llama Todo Chile Decide, para que las personas ingresen a cervel.cl, pongan su root y vean bien qué local le toca, porque en general le han cambiado a Cambiaron. todos, A incluso a la mesa todo. también, Sí. para que lo puedan revisar. Y en apoderadosporrechazo.cl también pueden inscribirse como apoderado de mesa. Y mi estimado telepensante, muy probablemente esta es información que usted ya maneja, pero más de alguien a su alrededor no la maneja. Por lo tanto, si la Sí. puede transmitir, también es siempre, es como la película La cadena de favores. Si todos nos vamos organizando, como dice Martín, aunque sea desde Sí, las por dice. distintas áreas, pero Mm. sacando esa voz, entonces vamos a poder revertir el triunfo cultural de la izquierda, que es lo más difícil de revertir en este momento. Gracias, Connie, Yes. gracias, Martín, por un Chile sin violencia, por un Chile que rechaza una constitución que nos quiere transformar a todos en enemigos unos de otros. Un abrazo grande y bueno, nos vemos, Martín, después del... Vamos a ver qué Ahí pasa. vamos a hacer una catarsis de Oye, todo. invítenme a esa Ya, porque puede ser Ya, como pues, emoción. feliz. Ya, porque la catarsis va a ser como, ya sea con un poco de tranquilidad o no, entonces perfecto, ya, lunes va a 5 estar interesante. entonces. El lunes Lunes Ya pues, 5, 5. chuta. Un abrazo. Ya, bueno, Que tengan que estemos. muy, muy buena semana. Chao. Luego.